38 minutos, está en línea la presidenta de la ANEF de la región de Magallanes, Doris Sandoval. ¿Cómo estás, Doris? Buenos días, gusto de saludarte, bienvenida. Hola, Mauro, buenos días. Han acusado en las últimas horas hostigamiento y un nuevo despido, un despido arbitrario de funcionaria por parte de la coordinadora ahora del Senama. Ya había pasado algo similar hace algunos días con funcionarios de la Seremi del Deporte que acusaron a su jefa de acoso laboral. ¿Tienen la sensación, Doris, que se ha vuelto una costumbre esto del tener que escuchar o tener que hacer denuncias o dar a conocer acoso laboral, sobre todo en los últimos meses? Partamos con esa, después entremos al detalle de lo sucedido en el día de ayer. Sí, no quisiéramos llegar a esa constatación que tú señalas, obviamente, y precisamente lo de ayer tiene que ver con instalar este concepto de las prácticas, del trato y la relación que se está prodigando desde las autoridades a nuestros compañeros y compañeras en los distintos servicios. Ya, y lo hemos conversado allá en la radio, en el programa, ya de estructura constituye un abuso, ¿cierto?, el que los funcionarios públicos tengamos una situación precaria en nuestra contratación y que estemos muy lejos de lo que la OIT entiende por trabajo decente en el Estado. Ya es una cuestión estructural, a eso se suman, y por eso estamos haciendo estos llamados de atención a detener estas prácticas y estos tratos. Lo de ayer ya lo conversaremos, constituye un hito que nosotros estamos llamados a advertir que hay que detener esta forma. Ayer llama mucho la atención lo que ustedes dan a conocer en ese punto de prensa, donde se cuenta que por parte de, entiendo, la autoridad máxima de dicha institución, del Senama, se pide la presencia de carabineros y se acusa a la trabajadora de apropiación indebida por llevarse las llaves que permiten el ingreso al servicio. ¿Se llevó las llaves? No se le... Porque es bastante... casi de chimuchina esto, en la jerga bien popular, pero sorprende, llama la atención. Uno dice, ¿en serio pasan este tipo de cosas con un funcionario público? ¿Qué pasó ahí, Doris? Sí, a nosotros nos parece que efectivamente es absolutamente desproporcionado, desmedido, carente de toda racionalidad el no insistir o en buscar maneras distintas de poder acceder a que sean retornadas las llaves del servicio desde la funcionaria que fue despedida a las oficinas, entendiendo que ella además se encuentra con licencia médica. Entonces, ayer... En estos días hemos pasado de la asombro a la pena y a la indignación, en realidad, porque la verdad es que la experiencia, voy a dar otro giro, la verdad es que no podemos tolerar como dirigentes sindicales que nuestros compañeros y compañeras funcionarias públicas estén siendo objeto de estas denuncias, pasando estos malos ratos en sus hogares, con su familia, con carabineros que ha ido 2 veces a esa casa a requerimiento. Eso, ¿Carabineros va a la casa de la funcionaria pública, Doris? Sí. ¿A petición de sí, quién? ¿De Rebeca Aguilante? A petición de la coordinadora. Hay una confusa situación respecto de cuándo ella ejerció efectivamente la denuncia, porque la denuncia existe, es una denuncia por el tema de las llaves. Si hay algo por lo que lo hicimos público, esto también es porque no se vaya a pensar de que nuestra colega tiene en su poder algún equipo computacional, una cámara fotográfica. Eso es lo que se piensa en primer término, ¿no? Porque dice apropiación indebida. Hurto, apropiación claro. indebida. La comunidad puede pensar, mira, esta gente se está llevando las cosas para su casa cuando es despedida. Uh-huh. y no. Entonces, una razón por la que hicimos público esto tiene que ver con clarificar a la comunidad de que aquí estamos hablando de las llaves del servicio con las que se ingresa y que fue entregada a esta funcionaria para que, como el resto de sus colegas, pueda acceder
a las instalaciones donde ella trabajaba, que es el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Entonces, eso en primer término. El atropello, la vulneración a la dignidad de nuestra compañera nos parece que es algo que no podemos tolerar, que los funcionarios tengamos que andar resolviendo este tipo de cosas en tribunales, que Carabineros se apersone en el hogar de los funcionarios públicos a petición de la autoridad para requerir este tipo de cosas, obviamente nos parece irracional, nos parece que no corresponde, y lo que estamos haciendo es un llamado a detener estas prácticas, a repensar que lo que la autoridad tiene enfrente no son enemigos, no son delincuentes, son funcionarios públicos que además, en el caso particular que estamos comentando, nosotros hemos llegado, luego de la revisión de los antecedentes, a considerar que este es un despido injustificado, toda vez que nuestra compañera ingresó a esa institución a través de un concurso público el año pasado a coordinar un programa muy relevante para el servicio, que es el programa Vínculo, que además ella tiene, yo he tenido posibilidad de mirar sus antecedentes curriculares, una tremenda capacidad académica y se ha ido perfeccionando en este tema, etcétera. Entonces, tenemos un despido arbitrario injustificado que va a tener su curso de judicialización, y tenemos esta otra situación que tiene que ver con esta denuncia de las llaves. Ese es un poco el cuadro, lo que hicimos, necesitábamos denunciar ayer para exigirle también a la autoridad regional que tome cartas en el asunto, que converse, digamos, instruya, vea cómo se retoma un cauce racional y respetuoso de relación con los funcionarios públicos de la región. Bueno, ayer no estábamos solas, hicimos este punto de prensa junto al Colegio de Trabajadores Sociales, junto a la coordinadora regional de funcionarios a honorarios y algunos representantes de la mesa del sector público, porque efectivamente esto que tú señalabas al comienzo se está instalando como una sensación, y cuando esa sensación se instala, yo creo que lo mejor lo más saludable y lo más estratégico también es achoclonarse, digamos, para enfrentar esto. Así que estamos desarrollando fuertes alianzas, no solo con el Colegio de Trabajadores Sociales, también con el Colegio de Periodistas, con el que tuvimos algunas acciones la semana pasada. ¿Ustedes han tenido la posibilidad de hablar, de comunicarse, de sentarse a conversar con Rebeca Aguilante, la coordinadora regional del Servicio del Adulto Mayor Senama? Lo pregunto porque nosotros infructuosamente hemos tratado de entrevistarla en las últimas semanas y no ha sido posible. ¿Ustedes han tenido esa fortuna? Mira, no, nosotros no. Ayer me lo preguntaban, y como el caso está bien reciente, y yo muy honestamente le señalaba ayer a los medios que la verdad es que tenemos una posición siempre en general en la vida, y además institucionalmente la ANEF, de apertura al diálogo, pero la verdad es que estábamos bastante indignados, y yo creo que es mejor esperar tener tranquilidad para poder enfrentar una conversación más sensata. La Asociación Nacional sí ha pedido una reconsideración del caso, y entendemos que ella no tuvo la voluntad de reconsiderar el reintegro de esta funcionaria. Nosotros como ANEF tenemos pendiente una solicitud que debemos realizar a la intendente regional para poder tener nuestra audiencia como ANEF, y eso se ha retrasado un poco, la verdad, por agenda nuestra, digamos, por agenda sindical. Yo estuve fuera prácticamente 12 días, y entonces hemos tenido
hay que ajustar agenda, pero tenemos pendiente esa reunión porque la que tuvimos fue como mesa del sector público, donde hay una agenda distinta a los temas propios que tiene que desarrollar la ANEF con la intendenta regional. No es solamente lo que sucedió ayer, me voy a unos días atrás nada más, y también hubo otra denuncia por acoso laboral en el IND, hacia Odette Callahan, que es la titular de la cartera en la región, en la Secretaría Regional Ministerial de Deporte. Incluso una colega, Sánchez de la Quiara, también fue desvinculada. Ahí también se acusa, no solamente ella, otras funcionarias más, también se acusa acoso laboral. Yo le pregunté a la ministra del Deporte el día viernes acá en estos micrófonos, no se quiso referir al tema, dijo que era un tema que estaba en proceso, pero no dio mayores declaraciones. Esto lo voy a juntar con una declaración que hizo María Teresa Castañón, la primera autoridad regional, hace algunas semanas, respecto de que después ha ofrecido disculpas por la declaración, pero habló de que se iba a desvincular un 20% de los funcionarios hoy en día, que un 20% era lo que estaba, entre comillas, sobrante, por decirlo de alguna forma. Yo me imagino que en tu visita, Doris, al nivel central, al centro de la ciudad, a la capital, con otros gremios también en el nivel central, se ha conversado también de este tema, y a nivel local igual, están en pleno proceso de conversación. ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar? Incluso yo te leí en algún posteo, en alguna red social, de que podría haber un paro nacional. ¿Es así? Sí, mira, la ANEF, bueno, el viaje nuestro tuvo que ver con la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de la ANEF y con otras acciones que tienen que ver con la Federación de Trabajadores Medio Ambiente, porque estamos enfrentando una compleja reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental, que es un tema muy complejo y que implica un tremendo retroceso para la descentralización del país en materia ambiental. Pero efectivamente en nuestra Asamblea Nacional, entre otras cosas, además estábamos en pleno paro nacional de FOSI, 16 días de paro, mucha movilización. Teníamos si uno pudiera definir la agenda de trabajo y lucha sindical, estábamos en el tema del FOSI, estábamos en el tema del nombramiento del ministro de las Culturas, que ocasionó una tremenda movilización también desde el mundo sindical, que se sumó a un rechazo ciudadano muy transversal a ese nombramiento, y por otro lado estamos con las peleas para rechazar el estatuto laboral juvenil, más la ola de despidos que efectivamente se han ido produciendo entre goteras y con intervalos, pero que finalmente también han sido masivos y que dan señales, más todas las declaraciones de las distintas autoridades, la postura, por ejemplo, del ministro Moreno. Yo estaba ahí presente en el Ministerio de Desarrollo Social cuando él permite, digamos, el ingreso de las fuerzas especiales a donde nosotros estábamos, y nos hicieron control de identidad a todos los dirigentes sindicales. O sea, ese es el trato y la falta de diálogo que se está prodigando, y estas advertencias que tienen que ver con dos líneas fundamentales que han planteado las autoridades, de que el gobierno anterior les entregó en bancarrota el gobierno a nivel presupuestario, que existe la necesidad, que es lo que clarificó la intendenta, de hacer ajustes por lo menos en un 20% reducción de los presupuestos. Ahí es donde ella sale a aclarar que no se refería al 20% de los funcionarios, pero la verdad es que el tema de los porcentajes es algo que está instalándose. En el caso del FOSI se ordenó un 10% de funcionarios fuera, entonces los temas de porcentaje igual nos hacen ruido, y nada, con todos estos antecedentes de contexto que yo estoy intentando señalar, nada nos hace presagiar que en noviembre no se produzcan efectivamente despidos masivos o no renovaciones de contratos a los funcionarios públicos, y por tanto
Todo esto sumado indica que vamos a ir construyendo distintos hitos comunicacionales conforme la situación se nos vaya dando, en miras a efectivamente levantar una gran movilización nacional que, de no tener señales distintas que nos den mayores certezas, y que el gobierno está entendiendo y comprendiendo cuál es el rol de los funcionarios del Estado, el paro nacional es una herramienta que nuestra organización va a utilizar cuando sea necesario. Estamos trabajando para ello, porque construir un paro nacional es una acción difícil, no por falta de nuestra capacidad de organización, sino porque efectivamente lo que se ha ido instalando es una lógica persistente de desmovilizar a las personas por la vía de los descuentos insumarios, por la vía de devolución de las horas de paro, etcétera. Entonces el paro es una acción que la ANEF claramente no descarta, y puede ser efectivamente el instrumento mediante el cual tengamos que decirle a la autoridad: basta de despido arbitrario. No es cierto, no es real que se hayan producido a fines del año pasado 14.000 contrataciones excesivas. Lo hemos explicado desde el día 1, desde la ANEF nacional y desde la ANEF regional, que en ese número está el traspaso de honorario a contrata, por ejemplo, que fue un compromiso del gobierno anterior, efectivamente, de ir eliminando el empleo precario en el Estado. ¿Tienes alguna interpretación, Doris, respecto de lo que está sucediendo y está pasando en las últimas semanas? La declaración de la intendenta, la situación que está viviendo el gobernador, hoy día intendente subrogante, que está acusado de injurias y calumnias, tiene una querella criminal en un juicio que ha partido hace 25 minutos en su segundo día, donde la ex gobernadora Paola Fernández ha dicho ayer, partiendo el juicio en la tarde, que ha sentido menoscabo y daño a su imagen, que se dio cuenta del alcance que tuvieron estos dichos, que además hacían referencia a un aspecto profesional y técnico, pero por sobre todo una vinculación artificiosa familiar y de irregularidades que no lo son. Declaraciones de Kohler, las declaraciones de la intendenta, estas denuncias por acoso laboral o maltrato laboral, ¿es una forma, cómo lo interpretas tú? ¿Es una forma de gobernar? ¿Es una forma personal? ¿Hay perfiles individuales? Estas cuestiones son individuales y no de gobierno, sino que no hay una cuestión institucional, sino que más bien pueden ser errores, se les pueden catalogar, llamar o interpretar de personas de manera individual. ¿Tienes alguna interpretación de lo que está sucediendo? Porque llama la atención, por lo menos llama la atención. Sí. Yo creo que es un gobierno que no termina nunca de instalarse, que cada vez que toman una decisión relevante como renovar gabinete, instalar nuevos ministros, se equivoca una y otra vez, y eso para nosotros evidentemente genera un marco de incertidumbre. Estar teniendo cambio de interlocutores obviamente nos desgasta muchísimo, genera mucha incertidumbre. Creemos que hay un discurso sí estructural, monolítico, que tiene que ver con no comprender cuál es la relación que tienen que tener con los funcionarios públicos cuando han llegado al Estado. Creo que hay una lógica y unas prácticas que provienen de una mirada del Estado y una mirada del funcionamiento del mismo que tiene que ver con el signo político de este gobierno. Nosotros creemos que junto con los despidos, lo que ya está sucediendo es una mirada respecto de cómo debe efectuarse la política pública, cómo hay un diagnóstico de lo ineficiente que puede llegar a ser el Estado y cómo sería más eficiente si efectivamente comenzamos a externalizar funciones, servicios, y eso nos lleva a profundizar procesos de privatización de eso. Entonces tenemos una pugna más profunda
y una diferencia más profunda que exclusivamente lo que tiene que ver con la defensa de las personas que han sido despedidas, que por cierto está en la centralidad de nuestro trabajo, pero también entendemos que tenemos que dar una discusión respecto a estos otros temas. Y un tercer elemento, creo que hay serias incompetencias para desarrollar formas y mecanismos y metodologías de diálogo. Ya hay dificultades estructurales. Yo escuchaba el audio porque estaba al lado de la compañera que estaba gestionando esas entrevistas, el audio del ministro de Desarrollo Social, con una tremenda displicencia, con cero apertura al diálogo y dejar que el movimiento se agote, se canse. Y hay un cuarto elemento muy complejo, que es endosar a los funcionarios públicos las consecuencias de las acciones de movilización. Y la verdad es que ahí nosotros hemos sido súper claros para decir que el responsable de no resolver el conflicto que se le presenta desde sus propios trabajadores es la autoridad que tiene efectivamente el poder para resolverlo. Así que yo creo que hay un conjunto de situaciones que no son aisladas, que responden a una lógica, a una mirada del Estado, de la función pública y en particular de cómo relacionarse. No se entiende que es una relación que está regulada por un estatuto administrativo que podrá ser perfectible, por cierto, claramente lo hemos pensado así, pero está arreglada. Aquí ni la autoridad ni nosotros podemos hacer, como decía la intendenta el otro día, nosotros tenemos el derecho y la libertad de tomar todas las decisiones que sean necesarias. Y la verdad es que eso en la administración pública no funciona así. No solo está el estatuto administrativo, sino también están las normas rectoras del servicio civil, que implican, entre otras cosas, que cuando se modifican programas, se reestructura un servicio, eso debe ser con la participación de las asociaciones. Y eso no está sucediendo. Entonces, finalmente, estamos llegando a un escenario muy complejo donde nos vamos a encontrar en la calle, movilizados, y en los tribunales. No me parece que sea la forma. Yo, más allá de que todavía no nos reunamos con todas las autoridades, sí quisiera manifestar que tenemos apertura al diálogo y lo hemos buscado. Lo buscamos el viernes pasado junto al Colegio de Periodistas, fuimos a donde estaba la ministra del Deporte para conversar con ella, no nos quiso recibir, le habíamos enviado un correíto antes con toda la anticipación que se puede, desde la perspectiva de que uno se entera, no conoce la agenda con 10 días de anticipación, y obviamente el correo no fue con 10 días de anticipación, fue con un par de días de anticipación y se nos dijo que no había agenda para recibir. Fuimos para allá, no nos recibió ella, nos recibió parte de su equipo nacional y a ellos, que fueron muy respetuosos y muy empáticos para acoger lo que le estábamos planteando, pero la verdad es que no nos parece que esa es la forma. Una buena agenda de autoridad, una agenda inteligente, empática y asertiva debe considerar los nudos críticos de conflicto en la que está, para que esos conflictos no escalen ni a la calle ni a los tribunales. Doris Sandoval, presidenta de la ANEF a nivel regional, muy gentil como siempre por conversar con Polar Comunicaciones a esta hora de la mañana. Muchas gracias, Mauro. Gracias por tu escucha y tus preguntas. Que estés muy bien, Doris. Usted igual. Chao, buen día. 9 de la mañana con 2 minutos, vamos a hablar con los profesores en un ratito más. Escuchábamos a la presidenta de la ANEF, situaciones que se están viviendo y que hay que ponerlas sobre la mesa, hay que ponerlas en el tapete, analizarlas, interpretarlas, darlas a conocer. Usted en su casa, en el auto, en la oficina, en el campo, en la ruta, donde esté, acá o fuera, en alguna parte, en algún punto geográfico de Chile o del mundo, tiene su opinión y tiene toda la libertad de tenerla. Pero hay que presentar los temas sin ningún tipo de prejuicio respecto de lo que uno podría pensar. A propósito de puntos en alguna parte del orbe, saludos a Julio Llanos, que está conectado en Alemania.
con su familia en la casa de nuestra colega Paula Llanos también, que es corresponsal de medios chilenos, que siguió la carrera de Arturo Vidal también en el último tiempo en la Bundesliga. Así que saludos para la familia Llanos que está en Alemania. Un abrazo a la distancia desde su tierra, pues desde Punta Arenas. Vamos a hablar con Enrique Velázquez en los próximos minutos. Vamos a ver cómo están los profesores respecto de este LISPAC que se cayó, cuál es la situación. Me imagino que debe haber un poquitito de nerviosismo y incertidumbre, ¿habrá? Bueno, tal vez no. Vamos a hablar con los profes en un ratito. Pausa breve, ya volvemos.